Hola gente, ¿qué tal todo? El otro día, en uno de mis vídeos que hablaba acerca de cuál fue el origen de los indies y algunos ejemplos de estos, y que os dejaré por aquí en una etiqueta para que echéis un vistazo al vídeo. El caso es que, pasando a ver los comentarios del vídeo, me encontré con uno que me hablaba acerca de los videojuegos AA, y que sería interesante dedicar un vídeo a estos porque sí que es cierto que son bastante tapados, y creo personalmente que hoy en día es un camino que, tal y como está la industria del videojuego actualmente, creo que es un camino que muchas compañías deberían de seguir, y en este vídeo profundizaremos y explicaremos más todo esto. En esta industria existen diferentes tipos de desarrollos de videojuegos, y obviamente un videojuego será más ambicioso cuanto mayor financiación y equipo de personas tenga a su disposición en su desarrollo. Es por eso que podemos dividir a la industria en tres clases de desarrollos de videojuegos. Estarían, en primer lugar, los videojuegos creados por las grandes compañías multimillonarias y líderes en esta industria, quienes invierten millones y millones de dólares y despliegan grandes equipos de profesionales para desarrollar sus videojuegos, y a estos desarrollos los conocemos como triples A. Luego, y como ya comentamos anteriormente en este canal, estarían los famosos indies, que hoy en día han conseguido hacerse con un hueco muy grande en esta industria y suelen ser muy queridos y apreciados por la comunidad. Los indies se caracterizan por ser desarrollos de juegos con un presupuesto mínimo y muy bajo, y con un equipo de personas muy pequeño también, y que en algunas ocasiones suelen ser creados por una única persona inclusive. Estos desarrollos normalmente suelen ser muy interesantes porque apuestan por ideas más arriesgadas y originales que los triples A, que suelen tomar el camino más fácil y lo que más funciona obviamente por la inversión que tienen detrás. Y por último, es importante tener en cuenta a los grandes tapados, que son los AA, videojuegos que se mantienen en la línea entre los indies y los AAA, ya que no son indies, puesto que poseen de una financiación muchísimo más alta que estos, pero que no llegan a las altas producciones de un AAA al uso. Y es que, a lo largo de la historia de los videojuegos, hemos tenido muchísimos ejemplos, y aquí, en este vídeo, para que os hagáis una idea y tengáis presentes qué tipo de juegos pertenece a ser un AA, os presento algunos ejemplos. Hellblade es un videojuego de acción-aventura y terror psicológico desarrollado y publicado por Ninja Theory, videojuego en la cual no se invirtió más de 9 millones de dólares y siendo un trabajo realizado por 16 personas únicamente. Como podéis ver, no se puede asemejar al desarrollo de un indie porque obviamente ha tenido un equipo de 16 personas detrás en el desarrollo del juego y una financiación de casi 9 millones de dólares, que son bastantes, pero lo que sí que es cierto es que no llega a las altas producciones de un AAA, en donde se invierten cientos de millones y tienen detrás a equipos enormes en su desarrollo, y por eso al estar entre este intermedio se le denomina AA. Videojuego recomendadísimo, por cierto, que te pone en la piel de una protagonista esquizofrénica y juegan con eso constantemente, haciendo del juego un juego, la verdad, que muy interesante por su concepto. Y ahora os presento al Ratatouille de los videojuegos. No, en serio, dejando de bromas, es un juegazo, y quien diga lo contrario es porque le tiene fobia a las ratas. Y es que, sí, de ratas va la cosa, y es que es un juego de un jugador que se caracterizaba principalmente porque la protagonista podía darle órdenes y controlar a las ratas en un mundo infestado por estas, y por ello hace a la premisa y al concepto del juego muy interesante y original. Y es que es un juego desarrollado por manos de franceses. Y es que, a ver, esto es normal, ya que no podíamos esperarnos algo más que no sean ratas de un estudio francés. Pero el caso es que está desarrollado en manos de un estudio muy pequeñito que solía ser colaborador en otros proyectos como el de Ratatouille de la Play 2. Y no, esto no es coña. Y decidieron con el paso del tiempo lanzarse a desarrollar un proyecto individual con una financiación muy baja y estando en manos de un equipo muy pequeñito. Y os presento a Sea of Thieves, un juego muy chulo la verdad y divertido, nos ponía en manos de un capitán pirata y siendo un juego cooperativo nos daba la posibilidad de crear una embarcación pirata,
con nuestros amigos, si es que los tenías, porque ya me entiendes quién coño tiene amigos. Y en fin, el caso es que fue un juego muy original por eso mismo, porque era un juego que te metía en la piel de un pirata y lo hacía la verdad que muy bien. El juego costó aproximadamente unos 52 millones de dólares desarrollarlo, y sí, no os voy a decir que no es mucho dinero, pero sí que es cierto que no podemos compararlo con desarrollos de AAA, que son de verdad muchísimo más costosos. Por eso, está dentro de los AA, y por eso, decir que aún costando 52 millones de dólares y sin ser un juego que tenga microtransacciones, ha conseguido ser muy rentable. Y terminamos con esta lista de ejemplos de desarrollos de videojuegos AA con Life is Strange. Y es que nos encontramos con un juego episódico, es decir, que su trama se dividía por episodios y que se basaba en la toma de decisiones, cambiando la historia por completo según la decisión que tomases. Un videojuego del estilo de los juegos desarrollados por Telltale Games, como pueden ser los juegos de The Walking Dead o el Wolf Among Us, y este tipo de videojuegos. Juego que resultó ser muy rentable para sus desarrolladores, ya que no se invirtió mucho dinero en realizar su desarrollo y además tenía un equipo muy pequeño detrás, como era Feral Interactive. Y después de explicar qué son los AA y de dar algunos ejemplos, hay que responder a la pregunta de ¿por qué creo que es uno de los caminos que se podrían seguir hoy en día en paralelo a los AAA? Bueno, el caso es que para ponernos en situación, los AAA llevan en la industria prácticamente desde el principio, y hay que decir que hace unos años los videojuegos conocidos como AAA eran proyectos que en la época su financiación era muchísimo menor a la de hoy en día, ya que la industria del videojuego estaba empezando y obviamente los costes de producción eran mucho menores y eran mucho más fáciles rentabilizarlos porque se invertía mucho menos en su desarrollo. Pero hoy en día los costes de producción de los juegos AAA han subido exageradamente, cada vez se crean juegos más grandes y más ambiciosos y por ello necesitan más tiempo de desarrollo y una inversión mucho mayor, mientras que el precio de estos, pasados los años, no han variado absolutamente nada. Lo que convierte a estas grandes producciones en apuestas muy arriesgadas y llega hasta el punto de que muchos desarrollos de AAA hoy en día ya no son rentables. Y la pregunta es, ¿a qué da lugar toda esta situación? Pues evidentemente a las prácticas abusivas que todos ya conocemos, como son las famosas microtransacciones, que empobrecen la experiencia ya que te obligan a pasar por caja muchas veces para jugar. También los DLCs cada vez son más normales en la industria y esto genera que se creen juegos incompletos o recortados y que a medida de cómo funciona el juego, en ventas con el tiempo, crean contenido adicional de pago que son los DLCs, ya que al final y al cabo tienen que buscar una forma para ganar dinero. Y esto, por lástima, es necesario para que la industria del videojuego no muera con el tiempo, pero sí que es cierto que empobrece mucho la experiencia del consumidor. Por ello creo que los AA, que son desarrollos con costes mucho más bajos y que se acercan muchas veces a la calidad de un AAA, pero obviamente son juegos más cortos y menos ambiciosos, y creo que esta es una opción que hoy en día en la industria del videojuego se debería de aplicar más a menudo por el bien de la industria. Y bueno gente, aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me gustaría que en comentarios me pusieseis vuestra opinión sobre todo esto y si creéis que los AA pueden llegar a ser importantes en esta industria hoy en día. Os dejo por aquí todas mis redes sociales en la cual también intento crear contenido y me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo con más. Hasta la próxima gente y adiós.